conferencia de prensa, el presidente Luis Lacalle Pou descartó poner un impuesto al patrimonio en el marco de la crisis por coronavirus, pero vamos a repasar bien lo que fueron sus palabras. Casualmente lo estuvimos hablando con Lito Alfi y con Azucena Arbeleche en estos días, acerca de gravar el capital. Hoy gravar el capital, desde mi punto de vista, es amputar la posibilidad de los que van a hacer fuerza en la salida de la crisis. Por eso no lo vamos a hacer. Si esto fuera una competencia de ciclismo, el malla oro, el que va en la punta, a ese lo tenemos que estimular para que pedalee más rápido. Ese es el que va a hacer la inversión, el que va a dar trabajo y ocuparnos de los rezagados. El gran apoyo nuestro, el apoyo del Estado, tiene que volcarse para los rezagados, que son los más vulnerables, que han quedado más rezagados en esta crisis. Lamentablemente, ya venían con una situación de vulnerabilidad y quedan más rezagados. Y sacarle el lastre al que va a pedalear, al que va a traccionar en la economía. Bueno, muy bien. Ahí Luis Lacalle Pou hacía una analogía con el ciclismo y de esa parte no sé si nos va a poder aclarar algo el doctor en economía Ignacio Munyo, pero lo que seguramente nos va a poder aclarar primero es esto de para dónde se pone el foco y quién pone y quién no pone y qué pasa con el impuesto al patrimonio en este momento, ahora, ya, como está. ¿Y de dónde se puede sacar más plata? Que también lo precisamos. Es todo un tema. Así que le damos las buenas tardes a Ignacio. Muchísimas gracias por estar en Vespertinas. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes ahora por este medio, como siempre. Arranquemos por lo más simple. El impuesto al patrimonio existe en este momento dentro de la batería de impuestos que hay, ¿verdad? Sí, no solo los que están reclamando cambios impositivos para financiar los costos del coronavirus se refieren al impuesto al patrimonio, ¿no? O sea, cuando se habla del gran capital y de impuestos nuevos que se quieren aumentar, también se menciona el IRPF, aumentos a las franjas más elevadas del IRPF, tanto del trabajo como del capital. Básicamente, los que lo proponen tienen en la cabeza ideas redistributivas, ¿no? Que pague más el que tiene más, en algún sentido, el viejo lema histórico. Hay muchas cosas para aclarar antes de entender esto. Lo primero que hay que entender, más allá de ir a la pregunta concreta del impuesto al patrimonio, porque yo creo que esto es fundamental. La contundencia de la respuesta del presidente ayer fue muy importante porque marca un rumbo claro y creo que totalmente acertado. Tenemos que tener muy claro, para que se entienda todo el mundo, no se puede, esta analogía es clara, no se puede comer la carne y tomar la leche de la misma vaca. ¿Qué quiere decir esto? No podemos, con impuestos distorsivos de decisiones de inversión en este momento, estar matando la gallina de los huevos de oro, que es la que nos va a poder dar una recuperación a la salida de este túnel en el que estamos metidos, que es la inversión. Es fundamental para el Uruguay y para el resto del mundo que está metido en este tema, generar condiciones para que el día después de mañana vuelva la inversión productiva al país, y eso es lo que va a permitir que la salida y la recuperación de los puestos de trabajo sea lo mejor posible. Pero el tipo de impuestos que se están poniendo conspiran contra la inversión y contra la salida. Por lo tanto, no creo que sea conveniente. ¿Por qué así? Porque, por ejemplo, si uno dice al capital, ¿no? Digamos, ¿es a la gente que invierte o es a la gente que ya tiene ese capital? No estoy entendiendo por qué eso puede conspirar contra nuevas inversiones. Bueno, lo primero, el capital ya... Hay dos cosas, ¿no? O sea, una cosa es el capital, el patrimonio, otra cosa es la renta del capital, que es la nueva renta que se puede generar con capital. Las dos son malas. La del patrimonio, en primer lugar, porque hay un tema de practicidad que es muy difícil de grabar, y de hecho, cuando se anuncia un tipo de este impuesto, lo primero que se genera es todo un artilugio de instrumentos para poder no pagarlo. O sea, existe en el mundo, se sabe que es muy difícil poder
agarrarlo porque existe la tecnología, existen los vehículos para que no se pague. Por lo tanto, más allá de la señal que se queda con el patrimonio, va a ser muy poco lo que se va a poder recaudar y va a generar, sí, incentivos a sacar la plata del país. O sea, eso va a estar, o sea, va a estar presente. Entonces, en vez de invertir acá, el que tenga un patrimonio va a decir, bueno, ese patrimonio, yo voy a buscar la forma de que no me cobren un impuesto más elevado sobre eso. Eso es por el lado del patrimonio. Después por el lado de la renta de capital, que también está planteado, porque ojo que no se referían solo al impuesto al patrimonio en las preguntas, sino también existe por parte de analistas la intención y la propuesta de aumentar el IRPF a las franjas más elevadas, tanto del trabajo como del capital. Ahí sí que es directamente pegarle a los frutos de la inversión. Existen estudios teóricos y empíricos a nivel internacional que demuestran que hay efectos secundarios de las cosas. Uno cree que esto, cuando uno graba un determinado sector, un determinado capital, el efecto directo es el único que importa. Y no, porque uno está afectando decisiones que tienen efectos secundarios que no son deseados. Y lo que se ha demostrado, cuando uno graba el capital, está desincentivando la inversión, no solo en inversión física, sino también en capital humano. Está desincentivando la recapacitación de las personas, está desincentivando la educación. Cosas que necesitamos más que nunca a la salida de esto, porque si hay algo que sabemos es que el día después va a exigir más capacitación a las personas, porque esta aceleración de uso de tecnología, si algo está haciendo evaluar a las empresas, es la necesidad de contratar trabajadores. Claro. Y la realidad es que ya hay estudios, en estos días están saliendo los países avanzados, hay uno de hoy que se publicaba para el Reino Unido, y en Estados Unidos, que los trabajadores que van a tener la más difícil en la recuperación son los de menor calificación. Por lo tanto, cuidado con estos anuncios de querer manotear recursos por todos lados, porque importa de dónde se saca. Y el efecto indirecto a veces es bastante dañino en el mediano y corto plazo. Ignacio, para entender un poco mejor, a ver, ¿quiénes pagan hoy el impuesto al patrimonio? ¿Algún ejemplo que nos puedas dar para que la gente entienda, quienes no saben de qué se trata esto? Y los que tienen mucho patrimonio, si yo no sé exactamente el registro, habría que consultar a alguien especializado en impuesto al patrimonio, que no es mi caso. Pero, por ejemplo, si tenés muchas propiedades sí, es una acumulación de propiedades inmuebles, paga un porcentaje de impuesto al patrimonio. ¿Las empresas? Perfecto. ¿Empresas o personas? Sí. Y por lo tanto, ¿cuál sería la pregunta? O sea, ir a cobrarles a aumentar ese impuesto. Para empezar, es un impuesto que se paga bastante diferido, vendría para mucho más adelante, ¿no? Pero el punto que yo voy es un punto conceptual. O sea, yo creo que no es conveniente ir a grabar a estos capitales porque afecta decisiones que van a ser claves a la hora de la salida. Es un poco lo que decía el presidente de los ciclistas, el Maya Oro. O sea, que el Maya Oro le vamos a empezar a sacar fuerza de pedalear y se va a pedalear a otro lado. O sea, se va a ir a pedalear para otro lado si no le dejamos pedalear acá. Hay que tener claro, y hay que tener claro otra cosa, y esto es muy importante. Venimos de un contexto previo al coronavirus de 5 años de caída de la inversión. 5 años. Desde el año 2014 que en Uruguay no tenemos crecimiento de la inversión productiva. Tenemos inversión extranjera del país que está saliendo hace 4 años. Entonces, en ese contexto hay que pensar los impuestos, porque ya los impuestos en este país son elevados y ya eran. Ignacio, con respecto a una situación de bajo crecimiento. Entonces, nuevos impuestos no es lo mismo en un momento de partida que una economía estaba creciendo y en boom, a un momento de partida como el que teníamos hacia fines de febrero, de economía totalmente estancada y con inversión en caída. Así que el paquete hay que mirarlo completo. Hablando justamente de ese paquete y cómo están las cosas hoy, las decisiones de qué hacer con los puntos de devolución de IVA, las decisiones de qué hacer con respecto a quién, digamos, a los sueldos más altos sacarles, a las jubilaciones más altas sacarles y ponerlos para el Fondo Nacional de Coronavirus. O sea, ¿cómo estamos a nivel impositivo y de tarifas, digamos, los uruguayos, el uruguayo de a pie, digamos? El uruguayo ya
puede pagar más impuestos. Esa es la realidad. Estamos en el tope de la tributación que es sostenible. Por lo tanto, el esfuerzo que va... La pregunta que uno se hace, y ustedes se están haciendo ahora indirectamente, es quién va a pagar la cuenta del coronavirus. No es lo que todos nos preguntamos. Claro. Lo que sabemos es que va a salir caro. Que va a salir por lo menos 3 puntos del PBI en total. 1.500 millones de dólares va a salir entre subsidios de desempleo, entre aumento de gasto de salud, entre aumento de las prestaciones del MIDES. Todos los paquetes van a andar por lo menos en torno a 3% del PBI, que es mucha plata. La pregunta es quién paga eso. Entonces lo que yo quiero extenderme es quién paga y por qué y cómo. Son 3 cosas. O sea, ¿quién paga? Lo primero, todos los uruguayos. Esto es una crisis sanitaria. Estamos evitando que la salud de los uruguayos corra peligro, la de todos los uruguayos. Entonces esto lo pagamos todos. Y lo estamos pagando todos. Esa es la realidad. Segundo, ¿cómo se paga? Y ahí es donde pueden aparecer las discusiones. Lo primero que hay que saber, y que creo que es lo conveniente, es que esto se paga con deuda. El gobierno tiene acceso a financiamiento, a buenas tasas de interés, tanto en organismos internacionales como en los mercados de capitales locales e internacionales el día que se abran. Uruguay, eso vale mucho, puede financiarse a tasas bajas en los mercados y conseguir bastante más plata que la que necesita en el corto plazo para enfrentarse a los problemas del coronavirus económicos asociados. O sea, no tiene un problema de liquidez, tiene plata para pedir prestado. Te detengo ahí con una cosa que también ha surgido en los últimos días, que es que en lugar de tomar deuda tendría que hacerse uso de las reservas. No, eso es un error muy grande, porque las reservas no son simplemente muchos de esos ya son deudas previas que se han contratado y están para respaldar al sistema financiero. Muchas de esas reservas son parte de los encajes de los bancos que están en el Banco Central. Y lo que nos permite que nos den los préstamos, digamos, ¿no? Sí, por otro lado. Acá lo que hay que entender es que hay fondos disponibles para tomar prestados y gastarlos en esta emergencia. Y pagarlos en el plazo más largo posible. Eso es lo que hay que hacer, así como se han financiado estos eventos en el mundo. Los paquetes de ayuda que son gigantescos, mucho más grandes que Uruguay. Por ejemplo, Estados Unidos es 3 veces más grande que el de Uruguay, el paquete en proporción al tamaño de la economía. 10 puntos del PBI, decía que Uruguay era 3 puntos del PBI. Mucho más grande en Estados Unidos. En Alemania, 6 veces más grande que en Uruguay es el tamaño del paquete. ¿Cómo lo van a financiar Estados Unidos y Alemania? Con deuda, con emisión de deuda. ¿Cómo se financiaron las guerras mundiales? El otro día justo leía un artículo que comentaba que la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas que participaron, Francia, Alemania, Austria-Hungría, todos financiaron más del 90% de los gastos de guerra con deuda, que se paga más adelante. Y ahí entra la tercera pregunta, bueno, ¿cómo se va a pagar esa deuda en el futuro que va a quedar, no? Sí. Bueno, ahí lo primero que hay que tener claro es que es un compromiso y responsabilidad nacional. Para poder pagar esa deuda hay que hacer reformas para que la economía vuelva a crecer y que la economía genere los niveles de productividad necesarios para que haya inversión y eso sostenga un crecimiento en el mediano y largo plazo. Porque la realidad es que ya con los niveles de deuda que tenemos y los que se van a agregar luego de esta situación, si Uruguay no retoma un crecimiento importante de la economía, no va a poder pagar fácilmente esa deuda. Entonces le estamos poniendo una mochila más pesada al país por delante, con la responsabilidad de los que están tomando hoy decisiones, tanto a nivel del gobierno como de la oposición, de saber que hay una agenda pendiente de reformas estructurales que el país tiene que hacer para poder volver a crecer, para poder volver a atraer inversión y por lo tanto poder pagar la deuda y mantener y mejorar el nivel de vida de los uruguayos. Esa es la historia que tenemos hoy. O sea, estamos asumiendo una deuda que para poder pagarla vamos a tener que ser más productivos, vamos a tener que volver a crecer. Si no, las complicaciones empiezan a ser cada vez peores. Ignacio, para volver a crecer, como vos decís, si tuvieras que elegir, digamos, un rubro de la economía uruguaya que puede ser el potencial más grande, digamos, para este crecimiento, ¿cuál sería? ¿El agro? El agro es una... Hay que pensar que Uruguay tiene naturalmente ventajas competitivas a nivel internacional que vienen por el lado de la producción agropecuaria. Uruguay tiene condiciones naturales adecuadas para desarrollar productos de alta calidad del sector agroexportador. Lo tiene, también tiene que incorporar tecnología en esto, tiene todo este proceso de volver cada vez más
valioso la producción del agro, porque no es lo mismo un kilo de carne con trazabilidad que un kilo de carne sin trazabilidad. No vale lo mismo en los mercados una fruta orgánica que una fruta no orgánica. O sea, en el agro hay mucho para avanzar en la calidad de lo que Uruguay produce y de ahí tiene mucho espacio para avanzar. Tiene mercados también, porque el mercado chino está abierto, tiene una demanda permanente por los próximos años y ahí tiene que concentrar la producción Uruguay y el acceso. Y ahí entran las políticas públicas, porque para poder entrar en mejores condiciones, Uruguay necesita acuerdos de comercio con el resto del mundo. Uruguay tiene que salir exportando. Uruguay es un país chico, Uruguay tiene que ser productivo para poder vender su producción afuera. Hay mercados, tenemos malas condiciones de acceso. Y ahí es donde tenemos que concentrarnos en generar, por parte del gobierno, mejores condiciones para producir, eliminando regulaciones que muchas veces no tienen ya sentido, que se han acumulado a lo largo del tiempo y son costos enormes para producir. Estamos en el momento de revisar todo esto y darnos cuenta de que son lujos regulatorios que no nos podemos dar, y también abrir mercados, discutir los acuerdos de libre comercio y firmarlos. Eso nos permite avanzar, y no solo en el agro. Acá no es solo concentrarse en un sector. Tenemos la celulosa con la nueva planta de UPM, que es fundamental que empiece a funcionar tal como estaba estipulado para mover la actividad durante este año, que es básicamente una de las principales fuentes, diría yo, la única que tiene el país para crecer este año, y el año que viene, todas las obras asociadas del ferrocarril central y la producción de pasta de celulosa, que es otro mercado rubro muy importante del país. Entonces, y a eso hay que sumarle los rubros tradicionales de la industria, de la construcción. Hay que crecer por todos lados. El tema es que hay que generar algunas reformas para permitir que la rentabilidad vuelva, porque sin rentabilidad en ningún sector hay crecimiento ni inversión. Bueno, muy bien, Ignacio, con este panorama de lo que se viene a futuro y lo que pasa ahora, $1.000 millones dijiste, ¿no? ¿Verdad? Que se estima ahora. Sí. 1.500. Y la otra pregunta para cerrar, pero así, de titular nomás, si es que la tenés, una proyección de cuánto trabajo se va a destruir, cuántos puestos de trabajo se van a destruir con esto. Bueno, esto es un gran tema, y la verdad entonces lo dejamos para vos. No, pero quiero decir un titular porque me parece muy importante de poderlo dejar planteado. O sea, es un drama que tenemos. Si uno analiza las solicitudes al seguro de desempleo de estos días, y si uno estima que pueden andar en torno a los 150.000 una vez terminado este periodo, y uno analiza las posiciones laborales y los cargos que ocupaban y el tipo de tareas que se desarrollaban en esos trabajos, se da cuenta que va a ser muy difícil que se puedan recomponer todos. Muy difícil porque eran tareas en gran parte automatizables. La tecnología, y esto que hemos hablado hace tiempo del futuro del trabajo y la incorporación de la tecnología y la automatización, se ha recontra acelerado con el coronavirus, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Claro. Por lo tanto, muchas empresas a la hora de volver a abrir y de volver a poner a funcionar van a necesitar sin duda menos personas que las que tenían el día previo al coronavirus. Eso genera un enorme desafío en el mercado de trabajo, porque para hacer lo mismo se va a necesitar menos. Y si ya uno hace esos cálculos de lo que están ahora en el seguro de desempleo, puede hacer una proyección, diría yo, optimista en algún sentido, de que el desempleo llegaría arriba cerca del 13% ya el día después de la salida, cuando estábamos en niveles de 8,5% o 9% previo a la llegada del coronavirus. Hay un salto importante en el desempleo que no es que va a ser transitorio, sino que es más que nada permanente, porque son puestos de trabajo que ya no se van a necesitar, lamentablemente. Claro. Ignacio, te proponemos volver a charlar de todo esto, porque obviamente quedan muchas cosas por seguir conversando y analizando en estos próximos días. ¿Te parece? Con mucho gusto. Dale, muchísimas gracias por siempre...